Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tema del Diplomado en Gamificación del SAE-ILSE. En este caso vamos a estudiar el gancho que engancha. Como hemos visto, ya no basta con solamente contar una historia atractiva, aunque es muy importante. Ahora tenemos que mantener el interés para que las personas se encuentren a gusto y motivadas en una experiencia de gamificación. Aquí la motivación juega un factor clave que debemos tener en cuenta, ya que hoy en día la clave del éxito de una propuesta gamificada está en torno a esas mecánicas del juego, como son los puntos, las insignias, las clasificaciones y los incentivos, y por otro lado, también tenemos que saber aplicar la lógica de los juegos, que está orientada hacia esa motivación intrínseca. Ahí juega un papel relevante el game thinking o el diseño motivacional. En esa fase de diseño también nos encontramos para nuestro proyecto gamificado de final del diplomado. Así que en este módulo vamos a trabajar estos componentes y vamos a procurar enganchar a nuestros participantes desde el inicio hasta el final para que la experiencia del juego sea algo épico, algo donde se sientan realmente atraídos y atraídas desde el principio y que no baje ese entusiasmo. Así os voy a enseñar cuáles son los objetivos que nos proponemos en este tema y por supuesto cómo a través de nuestra comunicación, nuestros debates y nuestros teleencuentros podremos ir rediseñando y adaptándolos a nuestras características específicas. ¿Qué vamos a conseguir a través del estudio de este tema? Pues vamos a poder aplicar los mecanismos psicológicos del aprendizaje y las mecánicas del juego que hemos aprendido para poder diseñar esos ambientes educativos motivadores, ese entorno gamificado que es nuestra expectativa desde que comenzamos el curso. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues a través de una serie de objetivos específicos que van a ir canalizando desde diversos puntos esa gamificación en el aula y sobre todo conseguir esa motivación del alumnado desde el principio hasta el fin de nuestra estrategia educativa. Esto ya lo vimos en temas anteriores donde conocíamos que podemos hacer una taxonomía de los jugadores y las jugadoras que encontramos en gamificación. Así podemos encontrar jugadores y jugadoras ambiciosas que buscan el triunfo, los que están más enfocados hacia la sociabilidad o quienes simplemente pues se acercan a la gamificación para explorar el contexto. Nos detendremos para asociarlo a esas características psicológicas que encontramos en el aprendizaje y sobre todo también que se enfocan ahora desde la neurociencia y el neuroaprendizaje, la teoría del conductismo, donde ahí directamente encontramos una relación entre la respuesta y los estímulos que les proporcionamos. De esto ya hablábamos tanto en entrevistas que hemos ido subiendo a la plataforma como en el tema anterior cuando nos desplazábamos a la Facultad de Psicología y veíamos cómo ese conductismo obliga al alumnado a tener una respuesta concreta. Ahí tenemos que tener cierta cautela porque podemos caer en un bucle que iría desde la acción que se ejecuta, la retroalimentación que se recibe y esa respuesta, y no estaría centrado en el aprendizaje, sino solamente en la recompensa que se va a conseguir. Y ese no es nuestro objetivo. Otra de las teorías, pues, es el cognitivismo. Y ahí lo que vamos a estudiar es qué es lo que pasa en el cerebro. Cómo reaccionamos ante una motivación o una recompensa de una forma concreta. Y ahí vamos a ver y distinguir entre lo que puede ser una recompensa intrínseca, donde es el propio sujeto quien actúa por la acción de actuar. Y luego están las recompensas o la motivación extrínseca, que lo hacemos pues motivados por un reconocimiento, una recompensa externa. Para ello veremos cómo vincular todos estos entornos psicológicos hacia nuestro contexto lúdico. Cómo vamos a aprovechar
cada una de esas pautas que nos pueden ofrecer las distintas teorías. Y ahí encontramos ese debate actual que existe, que parece que es una dicotomía entre las mecánicas del juego y la motivación interna o el game thinking. Estas dos ideas clave confluyen y podemos hacerlas confluir en nuestros diseños de gamificación, porque vemos en ambos casos que lo que hacemos es involucrar a las personas en su propio proceso de aprendizaje. Como vemos, la idea de las mecánicas están estrechamente relacionadas pues, con el aspecto psicológico y con las aspiraciones. Y ahí tenemos este cuadro que es muy gráfico, donde vemos que, por ejemplo, los puntos están muy relacionados con el premio, los niveles son los estatus, las categorías que vamos adquiriendo a nivel social delante de nuestro grupo y así toda una serie de mecánicas que hemos ido estudiando en los temas anteriores. Y como contrapunto a las expectativas que generan las mecánicas del juego, encontramos tres elementos clave para plantear el diseño de los videojuegos, o de la gamificación en este caso, ¿no? Como es el sentido. Las aplicaciones gamificadas tienen que conectar con algo que ya de por sí tenga sentido en nosotros, en los usuarios, o tiene que rodear una historia que le dé significado. Así que para que nuestro proyecto de gamificación sea exitoso, tiene que aportar algo que ya tenga sentido en el propio usuario. Luego está la maestría y es la experiencia de conseguir que somos competentes, de que conseguimos algo. Aquí no solamente vamos a plantear metas, se asegura que hay un flujo que está estructurado de unas metas que están anidadas unas con otras y que tiran de ti. Desde el objetivo a largo plazo, a medio y a corto plazo. Así que estés donde estés, vas a poder volver y vas a poder siempre jugar una nueva meta que está al alcance de tu mano, no es algo inalcanzable. Y por último, la autonomía. Aquí encuentras un lugar libre para jugar y algo con lo que vas a poder jugar. Y por lo tanto va a aportar ese espacio donde tú vas a poder explorar y expresarte. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues a través de un diseño motivacional que lo vamos a basar, pues no en esa estructuración tan perfecta que pueda tener un proyecto de una guía didáctica, sino que va a ser algo prototipado, más básico y que podamos testear con el propio alumnado para ir mejorándolo. También el modelo Canvas, si lo aplicamos a la gamificación, vemos que es muy gráfico y nos va a ayudar en esa planificación estratégica y en el diseño de nuestro proyecto gamificado final, porque estructuraremos la idea y a su vez nos va a servir como una intervención, acción participativa donde vamos a ir reflexionando acerca de la práctica, de qué es mejor, qué nos conviene mejorar y qué podemos potenciar. Y en esta estructura que os puede servir de orientación, vemos cómo se ofrecen una serie de elementos que nos van a servir para hacer una clasificación de nuestro sistema de gamificación. Vemos cómo, dependiendo del tipo de institución o de industria, vamos a utilizar unas mecánicas y las vamos a relacionar directamente con esos sistemas de puntuación y esos resultados que se pretenden encontrar. El hecho de tener que estructurar nuestro programa de gamificación en este esquema nos va a clarificar muchísimo qué pautas tenemos que seguir. También ofrecemos pues, una serie de ideas para aplicarla a esa gamificación, aunque ya las hemos ido viendo durante todos los temas, y cómo quienes diseñan la gamificación tienen que tener en cuenta los resultados y qué comportamientos van a surgir. Como veréis, este tema está íntimamente relacionado con lo que estudiamos en la unidad 2, porque ahí ya empezábamos a conocer qué eran esos hooks, qué eran los ganchos que disparaban la atención del alumnado, y ahí esos ganchos los podemos utilizar precisamente para motivar. Vimos cómo había una serie de detalles que podían motivar hacia el movimiento y cómo ese movimiento se incorporaba a el aprendizaje y a la motivación dentro del aula.
Vimos también los ganchos del storytelling. Qué mejor manera que en el tema anterior, que ya vimos cómo aplicar el storytelling y esas historias gamificadas que motivan y hacen volar la imaginación del alumnado y la creación conjunta del conocimiento. Esta serie de pautas que ya se dieron en el tema 2, ahora la veis más sentada en este tema. Y también pues se vio cómo se puede incluir un contexto excitante. ¿Os acordáis de esa entrevista que hacíamos donde en un aula de primaria se reproducía un viaje galáctico donde incluso un astronauta venía a la clase y hacía que el alumnado volara hacia mundos desconocidos? Esto le hace tener una motivación intrínseca porque despierta su interés y además no perciben que están estudiando, sino que están divirtiéndose. Vimos también cómo podíamos salir fuera del aula, así que todos estos ganchos que ya estudiamos podemos ver cómo incorporarlo para despertar la creatividad y por supuesto la motivación. Recomiendo que veáis nuevamente este vídeo donde Edward Punset nos hablaba precisamente de la motivación. Los videojuegos son una forma de diversión que nos proporciona alegría y placer. Dan intensidad a nuestra vida, nos absorben y enredan porque nos implican apasionadamente. Los videojuegos son conflicto, competición, reto y oposición. Pero tienen reglas, lo que nos proporciona estructura y disciplina, y unos objetivos que nos dotan de motivación. De esta manera, sin darnos cuenta, nos presentan los resultados y las consecuencias de nuestros actos, ayudándonos a aprender sin aprender con la práctica y la repetición. La recompensa es poder pasar de nivel. Entre el material bibliográfico que hay en esta unidad encontraréis este documento, Fundamentos de la Gamificación, que está elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid y que os recomiendo que le echéis un vistazo porque se estructuran muy bien los conceptos que ya hemos ido estudiando en los temas anteriores, pero también las teorías del aprendizaje y los elementos del juego y todo esto que se incorporan como teoría nueva a este módulo. Por lo tanto, ahí vais a encontrar tanto gráficamente estas cosas que hemos estado viendo, las teorías del aprendizaje y las ventajas y los inconvenientes que tiene utilizar cada una de ellas, cómo podemos llevarla a la práctica y os recomiendo que os detengáis un poquito en este material. Y a partir de todo lo que hemos visto en este tema, pues espero que os animéis a prototipar, no esperar a tener un diseño muy elaborado de vuestro proyecto de gamificación, sino que os atreváis a prototipar, a hacer algo sencillo, barato y abarcable. Teniendo esa primera parte de vuestro proyecto, podréis incorporarlo a vuestro entorno de trabajo, desde ahí mejorarlo y sobre todo, eso va a producir una gran motivación tanto vuestra como de los sujetos a los que va dirigido. Un saludo y seguimos gamificando.